Gracias chicos, buenos días. Hoy vamos a hablar de qué le pasa a Europa. Desde hace unos meses, desde hace un tiempo, las noticias que nos llegan de Europa son bastante preocupantes. Nos muestran una realidad de confrontación, de pelea, de manifestaciones violentas, de discusiones. Los países del norte se pelean con los del sur. Hay una situación muy difícil de entender. Europa parece fragmentada, parece empobrecida, muy violenta, diría que hasta fatigada, que contrasta con aquella Europa de la cual todos recordamos, en donde se irradiaba cultura, se irradiaba tolerancia, se irradiaba liderazgo, democracia y sobre todo un continente donde había un estado del bienestar, donde todas las personas y las clases sociales vivían más o menos al mismo nivel y no había esta confrontación que se está viviendo actualmente. Aquello era el resultado de un modelo, de una idea que había surgido en los dirigentes de Francia, de Italia, de Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, allá por 1956, que pensaron que para evitar que volvieran a surgir nuevas guerras y conflictos como los que había vivido el continente hasta ese momento, lo mejor era agrupar a los países, crear una unidad, algo así como más o menos después se pensó con el Mercosur. Pero en aquel momento era mucho más ambicioso, más ampliado. No solamente se trataba de un mercado único donde los bienes podían circular libremente, sino que había una idea de unidad política, de construir realmente un bloque. Al día de hoy eso se ha constituido en un bloque de 27 países, en los cuales están incluidos algunos que antes pertenecían a la esfera soviética comunista. 27 países que agrupan algo así como 450 millones de personas en un espacio geográfico equivalente más o menos a 2 veces la superficie de Argentina. Allí se creó un estado de bienestar, una Europa exitosa, una Europa alegre y mirando para el futuro. Pero ¿qué ha ocurrido? Hace unos 30 años más o menos se empezó a aplicar el modelo neoliberal, el mismo más o menos que se aplicaba en Argentina, con aquel de presidente Menem, de Cavallo, de apertura de la economía, de privatización, de importación masiva de productos, de arruinar a la industria y a las producciones nacionales, porque todo venía de afuera, todo era barato, la plata dulce, y en el caso de Europa dejó de fabricar productos, sus empresas se fueron a China, al norte de África, a diferentes países, y el continente se concentró casi exclusivamente en la especulación financiera, en la renta, y esto trajo aparejado lo que hoy vemos, que es obvio, que es desocupación masiva. Europa está entre un 15 y un 18% de desocupación, lo cual es enorme. En la precariedad laboral, o sea, las personas son despedidas fácilmente, no hay contratos de trabajo, la juventud no tiene futuro, los sueldos son realmente casi que de hambre. Hoy un empleado medio gana el sueldo básico, que es 1.300 euros, a usted le parecerá que es mucho dinero, pero le puedo asegurar que para Europa alcanza justo para vivir modestamente. Lo que ocurrió a continuación, y como es lógico, imaginable, es que los muy ricos hoy son más ricos, se han enriquecido muchísimo en Europa y el resto de la sociedad ha empezado a decaer y en algunos casos los trabajadores sobre todo han perdido poder de compra, la inflación les ha ganado y la clase media está tendiendo a desaparecer. Esto ha dado lugar a manifestaciones y es lo que vemos hoy en las noticias, convulsiones de todo tipo, enfrentamientos. Hay regiones que se quieren separar de otras, el norte de Italia se quiere separar del sur porque dice que son muy pobres, Cataluña se quiere separar del resto de España, en Bélgica lo mismo, en Alemania lo mismo. Hay un estado de confrontación donde están todos contra todos y por todos los temas. Le doy un dato. El año pasado, solamente en Francia, fueron profanadas 1.000 iglesias. 1.000 iglesias solamente en Francia en un año. ¿Por qué? Porque hay bronca y unos se expresan porque son islamistas, otros porque odian a lo que pasó con la pedofilia de los curas. En fin, lo que es cierto es que es un estado muy grave de convulsión y de enfrentamiento. Están los chalecos amarillos que usted habrá visto en la televisión. Hay un estado de permanente enfrentamiento y lo que asombra más es que los políticos no saben qué hacer, la dirigencia no sabe más qué hacer.
Y la dirigencia empresarial, política, para darle un dato, y esto es un dato de color casi, el Papa Francisco hace unos días ha dicho que para la tradición cristiana la propiedad privada no debe ser respetada o no es respetable. Entonces, agregamos un nivel de confusión general donde no sabemos qué hacer y realmente la dirigencia está muy empantanada. A esto, sin embargo, Europa sigue dando cátedra, dice cómo tienen que ser los gobiernos de otros países, en Venezuela, en el Líbano. De todas maneras sigue bombardeando Siria, sigue en Irak, en Afganistán, ha destruido a Libia a bombardazos, en Malí sigue habiendo ocupación extranjera. Esto llama la atención porque es una realidad en la cual hay mucha confrontación, los políticos no saben qué decir, dicen cosas, fórmulas que no tienen ninguna aplicación real, el continente sigue a la deriva, mientras que China, por su lado, que no confronta con nadie, sigue apostando a su proyecto, el gran proyecto que hablamos la semana anterior, que es la Ruta de la Seda, que es conquistar el mundo con sus productos, con su tecnología, ir adelante como primera potencia, discutirle y pelearle a Estados Unidos el liderazgo, y de eso es lo que vamos a seguir hablando en los próximos días, porque esta historia no ha terminado aquí. Muchas gracias.